Eh, Enoc caminó con Dios, aunque vivió en un tiempo no más favorable a la perfección del carácter cristiano que el tiempo en el que vivimos. No hizo su morada con los malvados. O sea, no se ubicó en Sodoma pensando en salvar a Sodoma. Ese es un, una idea completamente errada. Si usted quiere ganar a una ciudad, cualquiera que sea donde usted está viviendo, no debe ir a instalarse en esa ciudad. Ese es un plan completamente errado. Usted debe instalarse fuera, lejos de la ciudad, y levantar un puesto de avanzada. Y desde esas avanzadas ir a advertir a las ciudades de lo que va a suceder muy pronto. Se colocó a sí mismo, dice Ellen White, se colocó a sí mismo y a su familia donde la atmósfera sería lo más pura posible. Se, Luego, a veces, se dirigió a los habitantes del mundo con su mensaje dado por Dios. Cada visita que hizo al mundo fue dolorosa para él. Vio y entendió algo de la lepra del pecado. Después de proclamar su mensaje, siempre llevaba consigo a su lugar de retiro a algunos que habían recibido la advertencia. Algunos de estos se convirtieron en vencedores y murieron antes de que llegara el diluvio. Pero algunos habían vivido tanto tiempo en la influencia corruptora del pecado que no podían soportar la santidad. No conservaron la pureza de fe, sino que se volvieron a sus antiguas costumbres y prácticas. Así que esta era la manera en que lo hizo Enoch. Así que esta es la manera en que nosotros debemos hacerlo. La Sagrada Escritura nos dice que fue justamente esta la manera en que lo hizo Abraham. Sin lugar a dudas, tiene que haber recibido una instrucción de sus padres y de sus antepasados, que varios de ellos incluso tuvieron contacto directo con Noé, porque acuérdense que Noé, después del diluvio, vivió 350 años más. Noé murió a los 950 años. Así que los, eh, los directos antepasados de Abraham tuvieron la oportunidad de relacionarse con Noé. Así que ellos tienen que haber recibido, sin lugar a dudas, todas estas instrucciones de parte de Noé, de cómo los santos hombres de Dios lo hicieron antes del diluvio. Así que Abraham lo que hizo fue seguir las instrucciones de Dios dadas por medio de estos ejemplos que recibió como instrucción, como educación. Eh, Así que así lo hizo Enoch. Todos los detalles, ¿no es cierto?, que estuvimos repasando el jueves pasado nos indican a nosotros la manera en que debemos hacerlo ahora. El pueblo de Dios se separará de las prácticas impías de quienes lo rodean y buscará la pureza de pensamiento y la santa conformidad con la voluntad de Dios, hasta que su imagen divina se refleje en ellos. Al igual que Enoc, serán aptos para la traslación al cielo. Si bien se esfuerzan por instruir y advertir al mundo, no se conformarán con el espíritu y las costumbres de los incrédulos, sino que los condenarán con su conversación sagrada y su ejemplo piadoso. La traslación de Enoc al cielo justo antes de la destrucción del mundo por una inundación representa la traslación de todos los justos vivos de la tierra antes de su destrucción por fuego. Los santos serán glorificados en presencia de aquellos que los han odiado por su lealtad, su leal obediencia a los justos mandamientos de Dios. Hermanos, eh, debemos seguir el ejemplo que la Sagrada Escritura nos provee y que el Espíritu de Profecía nos provee. Así lo hicieron ellos y la orden de Dios es que así lo hagamos nosotros, especialmente en este tiempo final. Las instrucciones no terminan aquí. La verdad es que las instrucciones de cómo hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo, etcétera, son
muchísimas, muchas más. Eh, y vamos a tratar de ir dándolas a conocer lo mejor que podamos en esta ocasión. Hermanos, ¿serán amonestadas las ciudades? Claro que sí, claro que sí. El Ministerio de las Ciudades, página 28, párrafo 3 dice, no hay cambio en los mensajes que Dios ha enviado en el pasado. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Cuando se trabaje en las ciudades como Dios lo desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento cual nunca se ha visto antes. Hermanos, es fundamental el trabajar en las ciudades. Es la obra esencial para este tiempo. Así dice el espíritu de profecía. Así lo mencionamos en esta cita. Ahora, lo interesante es que dice que cuando se trabaje en las ciudades como Dios lo desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento. Ahora, ¿cuál es la forma en que Dios desea que se trabaje en las ciudades? Nosotros ya lo tenemos claro. Debe ser desde los puestos de avanzada. A eso nos está llamando Dios en este tiempo final. Hacer cualquier otra cosa es desobedecer a Dios. Y nosotros ya hemos desobedecido como pueblo de Dios por demasiado tiempo. La carta 182, que está registrada en Mensajes Selectos, tomo 2, página 410, dice, hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Hermanos, yo le di vuelta mucho a una frasecita que hay aquí en este testimonio, en este mensaje. Dice, el mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Claro que sí, van a ser amonestadas. Pero aquí viene la frase, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas. Ahora yo dije, ¿será que habrá pueblo de Dios viviendo en las ciudades? Y la respuesta que finalmente me di fue, claro, va a haber pueblo de Dios viviendo en las ciudades. Ahora, ¿cuál es el pueblo de Dios que va a estar viviendo en las ciudades en este momento? En el momento en que los misioneros, los obreros de Dios vayan a advertir a las ciudades. Bueno, esos, ese pueblo de Dios que va a estar en las ciudades aún van a ser aquellos que están todavía en las iglesias, aquellos que todavía están en Babilonia y que van a recibir el llamado de salir. La verdad es que a pesar de que yo estuve mirando el contexto de la carta 182, esta es una carta que Elena de White escribió a los obreros adventistas que estaban trabajando en el sur de California, en el sur de los Estados Unidos, allí en la zona de California. Y es un mensaje para los obreros adventistas, para el pueblo adventista. Pero el llamado de Dios es que el pueblo adventista no esté en la ciudad. Y aquellos que estén en la ciudad y que sean adventistas no van a tener posibilidad de participar de esta obra. Así que le di muchas vueltas a la idea de cuál es el pueblo de Dios que va a estar viviendo en ellas. Y la única conclusión a la que yo llego es que va a ser ese pueblo que aún va a estar en Babilonia y que va a recibir el llamado de salir. Eh, las ciudades han de ser trabajadas desde las avanzadas, dijo el mensajero de Dios. ¿No serán amonestadas las ciudades? Sí,
pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino por los que las visitan, para amonestar a sus habitantes de lo que está por sobrevenir a la tierra. La carta 182. Este es el párrafo 5. No, disculpa, es el párrafo 17. El párrafo 17. Hermanos, eh, esta carta 182 nos advierte de estos detalles. ¿Cómo van a ser trabajadas las ciudades? ¿Cuál es el plan de Dios para que las ciudades sean advertidas de lo que va a venir? El plan es que se haga la instrucción de Dios. Dice, Hermano Roberto, se le fue el audio. ¿me escucha ahora? Sí, Ahora sí. ahora sí. Ok, sí, lo que pasa es que estaba entrando una llamada. La tuve que rechazar 2 veces. Son mis pacientes que no pueden vivir sin mí. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, leo de mensajes selectos, tomo 2, página 411, párrafo primero, dice: el Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada ubicados fuera de ellas. Esas ciudades deben... De nuevo, hermano. Sí, ahora de nuevo, ¿sí? ¿Ya volvió? Sí, ahora sí. Ya. En esas ciudades debemos tener casas de culto como monumentos de Dios, pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. La verdad, hermanos queridos, es que no hay lugar a duda con respecto a esto. La verdad es que No lo escuchamos. verdad, hermano, es que enseñar otra cosa o tratar de enseñar otra cosa eh, es ir directamente en contra de los consejos de Dios, en contra de las órdenes de Dios. Así que, hermanos queridos, no podemos hacer otra cosa. Ya lo hemos, ya hemos desobedecido a Dios demasiado tiempo. Leo de el Evangelismo, página 56. Esta cita está en varios lugares. La Review en Herald del 13 de septiembre de 1902, Evangelismo, página 56, y el Ministerio de las Ciudades, página 28, párrafo 1. Dice: en nuestras ciudades populosas, el mensaje debe presentarse como una lámpara encendida. Dios buscará obreros para que realicen esta tarea, y sus ángeles irán delante de ellos. Nadie estorbe a estos hombres designados por Dios. No lo permitáis. Dios les ha asignado su tarea. Presentes el mensaje con tanto poder que los oyentes sean convencidos. Hermanos queridos, aquí hay algo que quiero recalcar. Hay algo que es especialmente importante. Dice: en nuestras ciudades populosas el mensaje debe presentarse como una lámpara encendida. Y luego a continuación dice: Dios buscará obreros para que realicen esta tarea, y sus ángeles irán delante de ellos. Hermanos, ¿qué aprendemos aquí? Aprendemos, hermanos, que la tarea de predicar en las ciudades populosas, en las grandes ciudades, es una tarea
que el Señor va a designar a ciertas personas para realizarla. No es a todos. No es una campaña evangelística con cientos y cientos de misioneros y instructores bíblicos. No, sino que es un trabajo especial que Dios va a hacer con personas especiales que Él mismo va a buscar. Y a estas personas se le van a unir los ángeles. Hermanos, el Señor nos dio a nosotros mucha oportunidad, mucho tiempo para realizar esta tarea y no la hicimos. Así que en este tiempo final, el Señor va a escoger a sus instrumentos y se le van a unir a ellos los ángeles. Los ángeles van a participar en el fuerte pregón en este tiempo final. Eso es lo que dice esta cita y tengo varias otras citas más al respecto. No las he puesto aquí porque es otro tema, ¿no? Es sobre el ministerio de los ángeles. Pero así va a ser, hermano. En este tiempo final, obreros calificados especialmente por el Señor van a trabajar en las ciudades. Y los ángeles se les van a unir de manera milagrosa para trabajar y dar la advertencia en las grandes ciudades. Esta es la manera en que se va a hacer. Todo el resto del pueblo de Dios va a estar en los puestos de avanzada. Así que, hermanos, no es a la manera nuestra, sino que el trabajo va a ser realizado a la manera de Dios. El Señor me permitió escribir un libro. Ese libro se llama El intenso anhelo de Jesús. En ese libro hay un capítulo en donde hay una sección donde habla acerca de eso, de cómo el Señor va a actuar en conjunto con obreros especialmente calificados por el Señor y además la obra especial de los ángeles, de manera milagrosa para la predicación y la advertencia final. Si quieren leerlo con más detalle, está todo eso allí en ese libro. Ese libro está en el WhatsApp de la última generación, que es uno de los miembros de la Escuela del Hogar Chile. Búsquenlo, solicítenlo, pídanlo y pueden leerlo ahí. Hermanos, Historia de la Redención, página 421, párrafo primero, dice: vi que los siervos de Dios, dotados del poder del cielo, con sus semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas, diseminadas entre todas las congregaciones religiosas, aceptaron la invitación y las almas preciosas salieron apresuradamente de las iglesias condenadas, como Lot cuando salió presuroso de Sodoma antes que fuera destruida. El pueblo de Dios se fortaleció con la gloria excelsa que reposaba sobre él en gran abundancia, ayudándolo a soportar la hora de la tentación. Oí por todas partes multitud de voces que exclamaban: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermano, esta cita del Espíritu de Profecía vuelve a recalcar lo que estoy tratando de contarles. Van a ser siervos de Dios con calificaciones especiales. Dice aquí, con sus semblantes iluminados y resplandecientes. Y esto no es lenguaje simbólico. Aquellos que estamos acostumbrados que nos gusta mucho esto de estudiar las profecías, y yo me imagino que entre ustedes deben haber también, a ustedes les debe gustar mucho las profecías también. Quiero decirles, hermanos, que esto no es lenguaje simbólico.
No es que esto esté simbolizando algo. No, esto es lenguaje literal. Va a suceder tal como se menciona en estos textos, en estas citas. Los siervos de Dios que vayan a las grandes ciudades a predicar el mensaje de advertencia final, van a ir con sus semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, tal como sucedió con Enoc. ¿Se acuerdan que veíamos esos detalles en la semana pasada? Y a ellos se le van a unir los ángeles para hacer trabajo de alta gama, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder que todas aquellas almas, a ese pueblo de Dios que está diseminado en todas las congregaciones religiosas, van a escuchar la voz y van a salir de allí. ¿Se fijan que dice así? O sea, hermanos, queridos, aquí aparece una realidad que es bien importante, es tremenda. ¿Quiénes son los que van a... Bueno, Se fue el audio, lo repito. por favor. ¿Quiénes son los que van a salir huyendo como Lot? No es el pueblo adventista. Lo voy a leer de nuevo la cita. Pongan atención. Dice, vi que los siervos de Dios dotados del poder del cielo, con sus semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas entre todas las congregaciones religiosas aceptaron la invitación y las almas preciosas salieron, miren, increíble, salieron apresuradamente de las iglesias condenadas, como Lot, cuando salió presuroso de Sodoma antes que fuera destruida. El pueblo de Dios se fortaleció con la gloria excelsa que reposaba sobre él en gran abundancia, ayudándolo a soportar la hora de la tentación. Oí por todas partes multitud de voces que exclamaban, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, aquí yo sé que estamos aprendiendo cosas nuevas. Cuando se dice que la señal para huir de las ciudades es la ley dominical, así como en el sitio de Jerusalén, eso, hermanos, se está refiriendo a aquellas personas que están en Babilonia y que van a recibir la advertencia y van a salir huyendo. Son los de la hora undécima, no el pueblo adventista. Porque el pueblo adventista, el Señor hace mucho tiempo que se lo advirtió y debería estar viviendo en el campo. Es solemne lo que estamos aprendiendo. Es un llamado de advertencia tremendo lo que nosotros estamos aprendiendo aquí. Hermanos, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus milagros falsos, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis 13:13. Así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Este es un pasaje muy conocido que está en el libro Conflicto de los Siglos, la página 597, párrafo primero. Esta es una cita, un pasaje, hermano, que está hace mucho tiempo a nuestra disposición en el libro, en uno de los libros más famosos que tenemos.
que es el libro El conflicto de los siglos. Es designio de Dios que nuestros hermanos se establezcan fuera de las ciudades y desde esas avanzadas amonesten a las ciudades y se levanten en ellas monumentos conmemorativos para Dios. Debe haber una fuerza de influencia en las ciudades a fin de que el mensaje de amonestación pueda ser escuchado. Hermanos queridos, esto es lo que debemos hacer nosotros como pueblo de Dios. El pueblo fiel de Dios debe establecerse lejos de las ciudades. Hermanos, aquí yo tengo una cantidad de citas grandota con respecto a eso. Voy a leer una de las que yo considero que es muy tremenda. A mí personalmente me produce aflicción de espíritu cuando yo leo esta cita. Esta cita se encuentra registrada para nosotros en español en el libro Hogar Cristiano, página 121, párrafo primero. Dice, ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campo, colinas y árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo, del bullicio, de los vehículos, y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. ¿Hay alguno aquí que le gusten las matemáticas? Yo personalmente soy pésimo para las matemáticas. La pregunta para los que les gusta la matemática, ¿cuánto es ni uno de 100? ¿Cuánto porcentaje es esto? Menos del 1%. Ni uno en 100. Eso es lo que dice esta cita. Ni una familia en 100. Eso es igual a 0, mi hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano Percy. Claro. Ni una familia. Yo creo que el espíritu de profecía, nuestra hermana White, lo escribió de esta manera para no ser tan drástica, para no colocar una frase tan fuerte y decir que ninguna. Entonces ella escribió de esta manera: ni una familia en 100. O sea, es lo mismo que decir ninguna familia se va a beneficiar al vivir en la ciudad. En lo que tiene que ver con lo espiritual, obviamente. Nos estamos refiriendo a lo espiritual, al beneficiarse espiritualmente, al beneficiarse de las bendiciones de Dios. Hermanos, ha llegado el tiempo cuando a medida que Dios abre el camino, las familias deben salir de las ciudades. Los niños deben ser llevados al campo. Los padres debieran conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos, aunque la casa sea pequeña, pero debe estar rodeada de terreno que pueda ser cultivado. Ese es el consejo de Dios, hermanos. Aquí estamos leyendo el consejo de Dios. Muy bien. ¿Cómo ir haciéndolo? Hermano, estamos tratando de colocar, ¿no es cierto?, en la mente de cada uno de nosotros el cómo ir haciéndolo. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, que debe ser siguiendo el ejemplo de Enoc, seguir el ejemplo de Abraham, de los Eneos, el ejemplo de Jesús, etc. Ahora miren lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 413, párrafo 3. Esto fue registrado por primera vez en la Review Herald del 27 de septiembre de 1906. Dice así:
A medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino. Pero hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, o sea, en la ciudad, debieran ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Aunque el trabajo misionero que usted haga sea pequeñito, debería ocuparse en él. Pero a medida se vaya abriendo el camino, deben salir de la ciudad. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino. Esa es la tarea que le toca a los siervos del Señor en este momento, en este tiempo, hermano. En eso está nuestro hermano Percy, en eso están nuestros hermanos que se están adelantando ya, que ya están viviendo en el campo. En eso está este siervo. Y que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, para tener la fuerza, para tener los recursos, para tener la salud y poder ayudar a abrir el camino. En eso estamos. La verdad debe ser dicha. Ora sea que los hombres la escuchen o la rechacen. Las ciudades están llenas de tentaciones. Debemos planear nuestra obra de tal manera que mantengamos a nuestros jóvenes tan lejos como sea posible de toda esta contaminación. Eso está en el Evangelismo, el libro del Evangelismo, página 61, párrafo 4. Hermanos, yo no sé cómo va la hora, parece que vamos bien. Nos Quedan unos pocos, hermano Roberto. Nos quedan unos pocos minutos. Pocos minutos. Voy a introducir en estos pocos minutos, hermano, voy a introducir la siguiente parte, que es una parte que vamos a tener que estudiarla con mucha detención porque es algo especial. Para esta tarea, el Señor va a tener que usar consejeros sabios. Y los consejos del Señor están al respecto. Leo del libro Recibiréis Poder, que es una matutina escrita sí, es una recopilación de los escritos de Elena de White, pero hecha como matutina, como meditación matinal. Recibiréis Poder, es la página 287, párrafo 2, dice así: ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Y nosotros ya sabemos a qué reforma se está refiriendo el espíritu de profecía. Cuando ella comience, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de contienda será desterrado de la iglesia. Los que no hayan vivido en comunión con Cristo se acercarán unos a otros. Un hermano que trabaje en una buena dirección invitará a otros hermanos a unirse a él para pedir la revelación del Espíritu Santo. No habrá confusión porque todos estarán en armonía con el pensamiento del Espíritu Santo. Las barreras que separan a los creyentes serán derribadas y todos los siervos de Dios dirán las mismas cosas. El Señor trabajará con sus siervos. Todos pronunciarán de una manera inteligente la oración que Cristo les ha enseñado. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. Eso está en Mateo capítulo 6, verso 10. Hermanos, el Señor va a hacer una gran reforma en su iglesia.
Y personalmente tengo la convicción de que esa reforma ya comenzó. El Señor ya la está haciendo. Y esta reforma va a traer, y se nota, nosotros ya lo hemos estado viendo, se está notando claramente, que esta reforma está trayendo unidad de pensamiento en el pueblo de Dios. Nos estamos uniendo en torno de estas verdades fundamentales para este tiempo final. Muchos. El pueblo de Dios poco a poco está despertando y nos estamos uniendo en torno a esto. Y esta cita dice que aquellos que están haciendo el trabajo de una manera correcta, que está haciendo el trabajo en una buena dirección, debe pedir ayuda a sus demás hermanos y juntos completar la tarea. Y obviamente pedir la dirección de Dios y completar la tarea que se está haciendo. Eso va a traer unidad de pensamiento. Todos aquellos, ¿no es cierto?, que se unan en torno a hacer la voluntad de Dios, van a terminar uniendo sus pensamientos. Y finalmente el pueblo de Dios fiel va a estar hablando las mismas cosas y, y preparándose de la misma manera. Hermanos, es fundamental eso, es fundamental eso. Mensajes selectos, tomo 2, página 414 ahora. Párrafo 4 dice, algunos hombres comprenden claramente los problemas y tienen habilidad para aconsejar. Esto es un don de Dios. En los momentos cuando la causa de Dios necesita palabras certeras, solemnes y sólidas, pueden hablar en forma tal que las mentes perplejas y en oscuridad lleguen a captar como un repentino rayo de luz la conducta que deben seguir. Y esto constituirá la respuesta a las preguntas. Que los que han mantenido perplejos y los que se han mantenido perplejos y los que han desconcertado durante semanas y meses mientras estudian el problema. Se produce un esclarecimiento, una iluminación del camino que está delante de ellos, porque el Señor ha dejado brillar su luz. Y ellos ven en sus oraciones que sus oraciones son contestadas y que su camino se ilumina. Pero puede ser que se den consejos imprudentes. Así que debemos tener claramente definido cuál es la ventaja espiritual que podría lograr cada acto que hagamos. Me dirijo, aquí hay una cita que se refiere a la iglesia de Battle Creek, pero es muy, muy importante para nosotros. Dice, me dirijo a la iglesia de Battle Creek para que actúe de acuerdo con los consejos dados por Dios. Es necesario que muchos salgan de Battle Creek y sin embargo también es necesario que tengáis planes definidos acerca de lo que haréis cuando salgáis de Battle Creek. No salgáis apresuradamente sin saber lo que estáis haciendo. Ojalá haya generales, hombres sabios y considerados, hombres bien equilibrados, que sean consejeros seguros, que comprendan la naturaleza humana y sepan cómo dirigir y aconsejar en el temor de Dios. No sé si captan a qué voy, hermanos. El Señor en este tiempo va a levantar hombres y mujeres para que aconsejen al pueblo de Dios, para que actúen de la manera correcta. El pueblo de Dios, hermanos, deberá seguir a estos consejeros, a estas personas que Dios levanta, que tienen sabios consejos, dirección correcta, que están trabajando de una manera correcta, que están siguiendo los planes de Dios. A estas personas se debe seguir. Dios lo ha hecho así siempre. La palabra de Dios, hermanos, está llena de eso, de cómo el Señor levanta a hombres y mujeres para poder orientar y dirigir a su pueblo. En el caso que nosotros estamos estudiando ahora, que son los puestos de avanzada, el Señor nos provee el ejemplo de Abraham. La palabra de Dios dice que Abraham, cuando tuvo que ir a rescatar a su sobrino Lot, la palabra de Dios dice que Abraham preparó 318 varones.
Así que, ¿quién estaba dirigiendo? Abraham. Abraham estaba dirigiendo. En el caso de Elena de White, nos da a nosotros el ejemplo de Enoc. Dice que él tenía varios lugares de retiro donde llevaba a las personas que habían recibido el mensaje de Dios y se iban a vivir con él. ¿Quién orientaba, aconsejaba y dirigía a esas personas? Enoc. Y estas personas seguían los consejos y las orientaciones sabias de Enoc. Así que, hermanos queridos, esto no es de acuerdo a lo que cada uno piense o lo que a cada uno se le ocurra. Yo sé que aquí estoy entrando en un tema que es bien peleagudo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a seguir nuestros propios criterios. Y en este tiempo final, hermano, no se puede hacer eso. Hermano Debe Roberto, debe haber unidad de pensamiento. en honor a los hermanos extranjeros, explique lo que significa peliagudo. Ya, un tema difícil de enfrentar. ¿Ok? Hermanos El queridos, carácter, pero voy a dejar planteado esto hasta aquí porque tenemos que darle mucha vuelta a esto